Ya, entonces me gustaría que empezáramos como con una breve introducción, presentación, y si nos podría contar un poco sobre su trayectoria profesional y cómo llegó a su puesto actual como la Seremi de la Mujer del Maule. Okay. Bueno, bueno, mi nombre es Claudia Morales Cortá, soy ingeniera comercial y y empecé a capacitarme y empecé a estudiar género y economía yo creo que desde que más o menos como el cuarto año de universidad, en la Universidad de Santiago. Después me trasladé a la Universidad de Talca y bueno, como fui en ambas dirigentes estudiantiles, entonces obviamente teníamos bastantes despliegues dentro del marco de las organizaciones feministas. De hecho, y esto estoy hablando de la década de los 90, no estoy hablando de la década más o menos del 2000 para adelante, es la década de los 90, y de ahí siempre ha sido, porque como he sido dirigente desde el colegio, y éramos muy pocas mujeres, entonces me tocó en alguna oportunidad ser capacitada por el CERNAM, en esa época cuando fue el cambio de dictadura a democracia, y ahí es donde empecé como a internalizar la importancia que radicaba y lo que significaba el movimiento de mujeres frente a los cambios y transformaciones sociales que se requerían. Y cuando estaba en Santiago, y yo soy de Santiago, conocí a la Corporación La Morada, a MEMS, que son movimientos bastante conocidos en el ámbito de lo que significa los derechos de las mujeres, y de ahí me empecé a incorporar en este mundo hasta que estudié un magíster en género, estando ya en el CERNAM. Yo llevo 24 años en el servicio público, ingresé en el CERNAM en el año 2007 como profesional de apoyo, todo lo que significa gestión, y tuve la oportunidad en el primer gobierno de Bachelet de poder trabajar en el ámbito de transversalización de género. Fue bastante interesante porque eso significaba cómo tú manejabas la gestión pública con una perspectiva de género donde nadie lo conocía, y en el tiempo sí que costaba abrir puertas, mucho de comparación de ahora. Luego me tocó tener la oportunidad de trabajar el proyecto de ley del Ministerio de la Mujer, y me tocó instalar la Seremía porque me trasladaron desde el CERNAM al Ministerio de la Mujer. Me tocó instalar la Seremía y era profesional de apoyo hasta que ahora en este gobierno la ministra decidió que 2 profesionales de apoyo a nivel nacional pasaran a ser Seremi, y una de ellas fui yo. Así que igual ha sido como si fuera una carrera funcionaria en el fondo por los años que llevo, pero prácticamente me he dedicado bastante tiempo en trabajar desde los movimientos en mi base. Me hace mucho más sentido en todo caso, pero son muy desde el Estado. Yo creo que tomé la decisión de trabajar desde el servicio público porque a mí me gusta. Y me gusta trabajar con un sentido que significa poder transformar desde el interior. No te sirve nada alegar desde afuera si no estás incorporado y no sabes de qué se trata. Y por eso es que yo tomé esa decisión como parte de mi vocación. Wow, muchas gracias. Bueno, empezando con la siguiente pregunta sobre el feminismo. ¿Usted cómo definiría el feminismo y cuál cree que es una de las mayores dificultades que éste enfrenta en la actualidad? Bueno, el feminismo es un tema político, sí, es una acción política, no es una conducta social como muchos lo dicen, cuando dicen que antimachista no es así. El machismo es una conducta social, sin duda, pero el feminismo es un tema político, como dice Rita Segato, el patriarcado también es un tema político. Entonces la mayor dificultad por el cual se enfrenta el feminismo es que al cuestionar las órdenes sociales desde el ámbito político, significa también incomodar a aquellas personas que no desean que las cosas sean diferentes por un tema de poder. Entonces lo que hace el feminismo es enfrentar el poder, lo hace en un sentido de un poder mucho más relacionado con el distribuir el poder para un bien común. Cuando uno habla de política feminista, desde el feminismo como una acción política, lo que tú haces es cuestionar ese orden social frente a aquellos que están en el marco de que finalmente terminan siendo desiguales frente a un otro. Y yo como militante desde el Estado, en ese
derechos humanos como un Estado por el cual la idea es que se relacione con la ciudadanía para el beneficio de la ciudadanía y no para el beneficio que tiene el poder del Estado. Entonces es un tema interesante porque el feminismo no es ahora, ¿sí? No es por el movimiento del 2017, que sin duda fue muy importante a nivel mundial, nos significó muchos avances gracias a eso, como siempre ha sido, pero el feminismo lleva más de muchos siglos, más de lo que uno piensa cuando uno lo estudia. Lo que pasa es que la historia ha sido escrita por hombres, entonces nunca van a hablar de que esto ha sido mucho más tiempo de lo que nosotros nos imaginamos. Pero gracias a muchas mujeres y también hombres que han trabajado la historia, nos hemos percatado que esto viene mucho más de lo que nosotros pensamos. Y bueno, hay que ver la historia, que cada vez que las mujeres crean movimientos, acciones que donde cambia esa orden social y les significa a unos perder el poder absoluto, terminan siendo buenas. Entonces uno empieza a ver cuáles son las que dirigen el mundo, las que en el fondo se atrevían. Yo siempre digo, las mujeres atrevidas en cada tiempo. Y ahí yo creo que es muy interesante observar que mujeres de aquella forma que se atrevieron a cuestionar ya el orden social, les significó también la porfía de poder avanzar. Y fíjate que nosotros tenemos a las mujeres no pensando en nosotras, en el presente, sino pensamos en la entrega de esta apertura hacia las nuevas generaciones. Y hoy día uno observa, y bueno, siempre me lo dicen muchos hombres, dicen, ahora no sé cómo actuar con las mujeres de hoy día, pero yo digo, bueno, a ustedes les toca ahora cuestionarse cuáles son sus órdenes sociales y cómo se instala ante este mundo, que ahora no es tan solo ser hombre y mujer, sino somos seres humanos diversos, con diferentes características, y que no un solo gen define y determina las construcciones sociales. Ya. ¿Qué avances ha visto en términos de derechos de la mujer desde que asumió el cargo? Bueno, nosotros como gobierno, que nos hemos instalado desde el feminismo político, ¿sí? Porque cuando uno dice, mira, somos un gobierno feminista, también integras esta política, esta acción política dentro del ámbito. Uno puede cuestionarlo o no desde el movimiento feminista. A mí, claro, me torna de repente un cuestionamiento también para mí porque yo vengo del movimiento. Entonces, hay cosas que digo, sí, uno tiene que ser más atrevido cuando uno está en este ámbito de lo que significa la política feminista. Pero los avances más importantes ha sido, en primera instancia, que ha obligado a que el Estado tenga más acercamiento a la gente, que reconozca y conozca la realidad es diversa, y que uno de los temas que más a mí me ha profundizado ha sido lo que significa el cuidado. Porque si uno observa el cuidado siempre ha sido instalado desde las mujeres. Las mujeres han subsidiado al Estado gracias a que ellas cuidan. Sin embargo, hoy día nos atrevimos de que el cuidado forme parte de una política externa. Eso yo creo que para mí por lo menos es un gran avance, porque permite una manera y una forma que el sistema coayude y colabore a estas mujeres que cuidan 24/7 muchas veces. Hay mujeres que yo conozco que han cuidado toda su vida. Eso por un lado. Por el otro, que hay leyes que han permitido, de cierta forma, en el área laboral, en el mercado laboral, permitir visibilizar la paternidad como parte del derecho, porque solamente la maternidad es visible frente al derecho laboral, pero hoy día estamos ya incorporando la paternidad, que eso también da cuenta de que el mercado laboral no diga que las mujeres son más costosas, ¿sí? Eso por un lado. Y eso ha sido gracias a las leyes de conciliación laboral y familiar, la ley 40 horas, que permite que el sistema abra como mercado pueda ingresar a las mujeres sin ser autoexplotadas. Y yo creo que en esa instancia el tema de violencia ha sido un tema bastante arduo. Yo creo que el hecho de ya, después de 7 años, luchar por una ley, que es la Ley Integral de Violencia, donde por fin vamos a poder interconectar bases de datos que no tenemos ahora, proteger el tema de las medidas cautelares, que no había seguimiento, y lo otro es incorporar también todo lo que significa que los niños y adolescentes no sean testigos, sino víctimas directas. Creo que nos crea también un cambio de paradigma desde lo que es como violencia solo
compleja a un tema mucho más integral que el ser humano y cualquiera que viva una situación de violencia. Ya. Y en base a esto, bueno, una pregunta un poco extensa. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su oficina contra la lucha de la violencia de género y acoso sexual? ¿Cómo planea abordar estos desafíos en un futuro cercano? Ya, mira, nosotros obviamente la violencia es un permanente desafío, la erradicación de la violencia como conducta social, porque siempre uno se pregunta dónde comienzo, dónde yo me instalo y cómo articulo, porque tú no puedes dejar solo la prevención, solo la atención o solo la protección, tienes que interrelacionar los tres, fortaleciendo y colocando también mayor instalación en aquellas instituciones que previenen, atienden y protegen, ¿sí? Si yo prevengo, me aumentan los indicadores de denuncia, pero yo tengo que tener, obviamente, mucho más fortalecido aquellas oficinas que no son solo el Centro de la Mujer, que pertenece al CERNAMEC, que se hizo Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, sino también aquellos que protegen, que son las policías y los tribunales. Hay que reconocer que el Estado tiene tres poderes, que es el poder judicial, legislativo y ejecutivo, y que yo creo que lo mayor desafío es articular toda la ruta que significa la violencia. Me explico, desde la prevención en espacios escolares hasta lo que significa los tribunales, con lo que ahora la ley nos desafía a poder realizar seguimiento a mujeres víctimas de violencia, pero también incorporando otras víctimas directas. Creo que la articulación es un gran desafío entre las instituciones, porque cada institución tiene atribuciones. Entonces, generalmente me llegan a mí mujeres que están o ya sufrieron femicidio frustrado, o ya familias que perdieron a su hija, hermana, etcétera, por femicidio, o mujeres que han vivido violencia, ya sea extrema o leve, donde no logran enfrentar el acceso a la justicia. Es muy difícil entender las dinámicas cuando tú tienes la situación que estás viviendo, que es un tema traumático, sobre todo en el contexto familiar. Entonces, humanizar y articular es el mayor desafío que existe. Que esto no sea un caso más, no un número más. O sea, este es un caso que es importante que abordemos, y que realmente tengo casos que yo hago seguimiento como Seremi porque me doy cuenta cómo está el sistema. Entonces la idea es como tener relatos que me signifiquen sensibilizar, pero a la vez también crear estrategias para que los mismos servicios se articulen en forma más efectiva. Entonces, yo creo que ese es el mayor desafío, lo que nos denominamos gobernabilidad, y a la vez tener una gobernanza que significa todas las organizaciones que están vinculadas a ello. Porque para mí, las organizaciones de mujeres o organizaciones feministas que estén vinculadas con el tema de violencia, ya cualquier ser humano que lo viva, que sea acogido por años, ya es un gran avance. Que no necesariamente realice la denuncia, o que uno diga, lo primero que hace la denuncia, cuando la persona no está preparada. Si tú acompañas de primera instancia, te aseguro que el relato va a ser mucho mejor hacia la policía va a acoger con mucho mejor forma. Entonces, el tener que la organización también se active desde su territorio, absolutamente no aplica una mayor gobernanza y obviamente a la larga una mejor gobernanza. Básicamente como una fuente de apoyo como es el Me Too. Exactamente, porque el Me Too es un movimiento, ¿sí? Y nace por alguien que hable y las demás se incorporan, ya es un gran avance. Es lo mismo que pasó en la situación de la manada en España, que explotó al mundo, porque de eso empezó ya los movimientos. Creo que en 2017, si uno ve todos los movimientos desde la historia, el movimiento que hubo en el 2017 fue el movimiento de la violencia. Entonces, yo creo que gracias a eso pudimos avanzar en el 190 con el tema de violencia laboral, pudimos avanzar con respecto al tema de los acosos sexuales en diversos espacios, aumentó los indicadores de denuncia de violencia sexual, que es lo más difícil. Yo siento que lo más difícil es la violencia sexual, lejos. En la mayoría que te deja, lo que más es difícil, yo creo, como de en el fondo recuperarte como ser humano. Claro. Yo absolutamente creo que es el movimiento
espacios de poder, como el cine, donde las mujeres eran objetos, no sujetos de derecho, se identifica que las mujeres sí son fuertes en cualquier espacio, pero sin embargo, siendo el cine como el cine, las mujeres le pagaban menos, a las mujeres la tenían como objeto, no tenían papeles que fueran relevantes. Entonces, cuenta que provoca un cambio. Ahora, siempre he dicho, los cambios siempre son extremos, pero después se equilibran. Y eso hace que, de cierta forma, los cambios de paradigma también nos provocan una depresión, ¿sí? Y eso también hace de que cuestionemos, el cuestionamiento te provoca depresión, ¿sí? Porque también tiene que ver con que te pierda desinformación, etc. Pero bueno, ahí nace el acoso sexual callejero también, que es otro elemento también importante. Creo que absolutamente los movimientos colaboran y ayudan a las transformaciones, pero la idea es que sea, obviamente, mejor. O sea, yo creo que en el fondo sí los movimientos, yo por mí sí los movimientos no soy nada, así como yo muchas veces digo, necesito no tan solo los movimientos feministas, sino los movimientos de mujeres, que las mujeres sean conscientes de sus problemáticas, es un gran avance. Claro. Bueno, y en base a lo que decía sobre los casos y víctimas, ¿ha habido casos significativos en la región relacionados al Me Too que considera relevantes para un progreso de las políticas hacia la violencia de la mujer? Sí, yo creo que en ámbito político, sí, es bastante. Yo creo que en ámbito político en la región, sobre todo en el ciberacoso. Por eso hicimos, si tú ves en las redes nosotros, hicimos con Amaranta, que es una ONG feminista, hicimos una actividad sobre lo que significa ciberacoso. Y ahí nombré lo que significa en el ámbito político. Hay varias alcaldesas que han vivido situaciones extremas, así que yo estoy tratando de incentivarlas a ellas como mujeres políticas visibles en público, porque no es fácil ser mujer en la política pública. Si uno se da cuenta, en general en el mundo esto es transversal, sin importar el partido político que sea, ¿sí? Eres mujer en el espacio de poder, y son siempre miles de años de los hombres. Entonces estas mujeres avanzadas que se metieron en el ámbito político, que se creen, no es lo que le pasó a Bachelet. El tema de Bachelet como expresidenta fue un tema muy relevante para muchas mujeres. Ahí también hubo un quiebre interesante, sin duda, para muchos, para atreverse a incorporarse en este mundo. Pero yo creo que sin duda es un tema en el ámbito político, sí es tema mucho, absolutamente. ¿Cree que representa un problema hoy en día el que las mujeres no se sientan identificadas con el feminismo? Yo creo que no se sienten identificadas porque no saben qué es. Yo creo que eso es. Porque a mí me han dicho, ¿para qué voy a hablar de feminismo a mujeres en sectores rurales? Y yo lo hablo. Y no tengo ningún problema, al contrario. Yo no sabía. Yo lo encuentro súper interesante. Claro. Y generalmente las charlas que hago son las charlas de la historia. Y muchas de ellas también se sienten identificadas. No hay que olvidar que el movimiento no ha sido ahora. Si uno, por ejemplo, ve la revolución industrial, las mujeres elitistas se juntaron con mujeres de las fábricas para luchar por un bien común. O sea, ahí no había clases sociales, había un bien común que era las desigualdades que provocaba en un orden social que el patriarcado. Entonces, cuando yo hablo, generalmente con mujeres diversas, hasta incluso evangélicas, incluso del mundo católico, a mí nadie me da cuenta, nadie dice, no quiero hablar de eso, o como que no estoy de acuerdo, porque me escuchan con mucho respeto, pero a la vez también hablamos y conversamos. El efecto, porque lo que hace el feminismo como política es visibilizar la vida cotidiana de la gente, cosa que no hace las otras políticas, como el socialismo, ¿sí? Así que si yo digo que si la mujer no se siente identificada con el feminismo, es que observa el feminismo cuando fue en la calle, cuando fueron todas las mujeres a la calle, cuando algunas estaban con la pechuga afuera, digo, cada quien se manifiesta como le gusta. A mí me han preguntado si estoy de acuerdo con el feminismo extremo. Los feminismos son diversos como la gente es diversa. Yo estoy de acuerdo con todo lo que aquello que tiene que ver poder dialogar. Y eso hace crecer y evolucionar como seres humanos y como sociedad. Entonces, el poder, yo ninguna, ¿qué soy yo para decir lo que debe hacer o no del género? Si la persona no está de acuerdo, yo la llevo en un ámbito de diálogo, porque eso es lo que nos ha pasado en este último tiempo. La falta de diálogo ha significado la indolencia, la poca empatía, la no entender porque cree que es tu verdad.
mi verdad no necesariamente va a ser la verdad del resto, pero nosotros podemos construir una verdad con un común denominador. Entonces, siento que de cierta forma, no, siempre me han dicho, o sea, te siento derrotada porque las mujeres no se sienten identificadas, no, yo creo que no es que no me siento derrotada, yo creo que al contrario, yo creo que para mí es un desafío constante el poder identificar lo que se. ¿Y usted cree que hay como mucho desconocimiento del tema a nivel país, a diferencia de otros países? Absolutamente. Yo creo que si uno vincula, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar con mujeres de otros países que trabajan en el ámbito como yo lo hago, pero también desde los movimientos, he tenido esa oportunidad maravillosa. Y claro, sí, nos falta, pero también nos falta una base muy importante que se llama lo que significa trabajar desde un ámbito educacional, de ser ciudadano y ciudadana, que significa la educación cívica es una educación que ha sido bastante, yo creo que fue el gran error para mí políticamente hablando desde la concertación. Creo que la educación cívica sí hace falta, la filosofía sí hace falta, porque nos hace tener pensamiento crítico, nos hace también poder progresar. Es imposible progresar en forma individualista. Es imposible hacer que el mercado sea el 100% que haga la relación entre los seres humanos. El Estado está para regularizar y el Estado también está para mejorar las oportunidades. Entonces, obviamente, sí, yo creo que gran parte hay una base que no tenemos que significa la relación con el Estado. ¿Y qué opinas sobre las controversias que se generan sobre la educación sexual en colegios? También yo creo que es una ignorancia. La ignorancia, bueno, es parte del gran mal que nosotros tenemos hoy día, pero yo que llevo años y me acuerdo de la JOCA, que me tocó tener esa oportunidad, la educación sexual en nuestro país es terriblemente difícil, pero desde la familia. Y de hecho ya opté por hablar con los adultas significativas. Yo tengo un privilegio, generalmente lo utilizo bastante. Soy casada, tengo un hijo y una hija, y además también soy heterosexual, entonces tengo todos los privilegios que pueda uno hablar con la gente sin que me cuestionen porque yo abogo por el LGTB+, o porque yo digo que es importante. No soy cuestionado porque tengo este privilegio social, ¿sí? Entonces lo utilizo bastante, me instrumentalizo porque tengo hijos y hijas que tienen 9 y 11 años. Entonces, yo siempre doy como los ejemplos de mi vida personal y de lo que significa el instalar también los temas del trabajo que hace con la gente en tu vida cotidiana. Yo con mi marido hablamos de temas sexuales con nuestros hijos porque están las redes sociales. Entonces, por lo tanto, yo opté por hablar de los adultos, significativo de los niños, niñas y adolescentes. Le hace bastante sentido. Y de hecho, a mí, yo creo que uno tiene que estar muy firme con los conocimientos que uno tiene. Porque yo me instalo desde el saber, no del creer. Y la gente se instala desde el creer, que es el peor mal. Entonces, yo creo que no. Yo sé que es esto, porque aquí está la evidencia, porque aquí están las bases, porque aquí hay conocimiento. Entonces, esa es la idea. Claro. ¿Y qué cree que en ese ejemplo que usted me da, que existe una marginalización quizás hacia una persona privilegiada en sociedad, como en este caso una persona heterosexual, a raíz del impulso de desarrollo del LGBT? Absolutamente, hay una porque por ejemplo a mí me preguntaron por qué yo tenía que respaldar siendo yo transexual, que eso era normal. Yo digo, perdón, pero yo soy como soy. Si yo hubiera sido, dije, homosexual, hubiera sido lesbiana, hubiera sido no binario, hubiera sido lo que sea, yo lo hubiera sido. Pero yo soy como soy. Y yo instalo, ¿no?, que la gente es diversa. Y yo no soy quién para cuestionar. Entonces, en cierta forma, hasta el día de hoy, si yo cuestiono algo, ¿esto qué significa? ¿Sí? Ese es el tema. Si yo cuestiono, yo siempre como instalo desde el cuestionamiento mi trabajo, cuando yo hago charlas o cuando yo tengo un conversatorio con la gente, yo siempre la hago cuestionarse, porque es parte de autorreflexión.
¿Quién eres tú para robarle la vida a otro? Si no, una persona quiere llamarse Cristian, y yo no sé lo que es mujer. ¿Quiere llamarse Cristian? ¿Cuál es tu problema que quiere llamarse Cristian? ¿Por qué obligas a otro ser humano a ser lo que tú quieres que sea? Pero la gente, sí, estamos en una sociedad que es conservadora, quieras o no quieras. Pero en ese ámbito es donde hay que trabajar. Desde ahí yo me instalo. No de mí, no de mi verdad, sino de lo que le pasa a la verdad. ¿Qué te pasa a ti cuando tú escuchas esta verdad? O esta frase. ¿Qué te pasa a ti específicamente? ¿Por qué tú no estás de acuerdo? Porque hay un miedo detrás. ¿Y por qué hay un miedo detrás? Porque no sé qué es, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante sensibilizar frente al conocimiento de una única forma, no hay otra forma. Y que yo creo que tiré un poco la esponja a los adultos actuales, entonces un poco empezar a mejorar las oportunidades para las nuevas generaciones. En el fondo es un problema más que nada de respeto por las otras personas. Y hay gente que dice, no, sí, yo puedo ser súper respetuoso, pero... Pero no, palabras no. O sea, ser respetuoso, y quiero que tú crees en respeto. Fíjate que yo trabajo mucho con respecto a los valores. Pero yo siempre pregunto, ¿qué es para ti el respeto? ¿Sí? Entonces, para una persona el respeto es de que entre homosexuales no se besan en la calle. Pero todo porque es homosexual o todas las parejas que quieren ser ese Claro. respeto. Entonces, es como cuestiono y le hago cuestionar sus valores. Porque está el RAE, tanto que no gusta el RAE, Real Academia Española, entonces les pongo el Real Academia Española. Definamos. Pero también en el ámbito filosófico. Por eso que yo creo que uno tiene que ser muy integral para trabajar el tema de género. Porque si tú quieres transformar, la tienes que gestionar. ¿Y qué tienes que gestionar? No tan solo la cultura social, sino también las culturas organizacionales, por el cual los seres humanos se mueven, se interrelacionan y trabajan. Bueno, señora Claudia, ya para ir más o menos finalizando la entrevista, ¿qué mensaje le gustaría enviar a las mujeres y a la sociedad en general sobre la importancia de continuar luchando por la igualdad de género y sumándose al movimiento Me Too? Ya. Bueno, de partida, yo creo que las mujeres que sostengan lo que se ha ganado, cuando yo hablo de que yo no perdono que ninguna mujer vaya a votar, es porque yo digo que está faltando, yo creo que el respeto a muchas mujeres que murieron para que nosotros votáramos hoy día. Yo creo que la mujer tiene que sostener, reunirse, juntarse, crearse un bien común en todos los espacios. Incluso yo siempre he dicho, crearse esto de tener personas en el cual tú puedes contar siempre. Yo siempre he dicho que yo no sé qué haría sin mis amigas, porque por muy que esté casada, yo digo, prefiero a mi amiga que a mi marido, y mi marido me dice una cosa. Porque claro. nadie más me va a comprender como una amiga. Eso es como... pero en segunda instancia, yo creo que la sociedad es su plenitud. Porque las luchas de las mujeres no son las luchas de las mujeres propiamente. La violencia no es solamente de las mujeres. Es de la sociedad en pleno. Y los hombres tienen que hacerse cargo de sí mismos. Esa es hacerse cargo de que su conducta, reflexionarse, o autocuestionarse. Yo he tenido trabajo con solo hombres. Interesante, cómo trabajan desde su estructura, pero también cómo se desestructura cuando también la cuestionan. Pero creo que el que los hombres empiecen a trabajar más en sí mismos así va también en las políticas de país. Sí, obvio, como nosotros hemos ido trabajando. Ellos tienen que trabajarse. No pueden actuar de la misma forma que hace 5.000 años atrás. Claro. Ellos tienen que liberarse, porque es una presión fuerte. La masculinidad hegemónica es una presión fuerte para los hombres. No es fácil. O sea, como que siempre mantenerse con esto, porque tú tiene que ver especialmente el abuso sexual. Entonces, ¿por qué un hombre ejerce abuso sexual frente a la mujer?
porque tiene que validarse constantemente, desde que nace, desde que respira, empieza a validarse sexualmente, es terrible. Tiene que liberarse de lo que quiera, lo que sea. No pueden hacer lo que queramos nosotros como estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos empezando a querer lo que nosotros queremos. Pero eso es algo que difícilmente puede surgir como de los hombres en sí por esto mismo del orgullo. Entonces, quizás es algo que tiene que ver más con las políticas del país también, como que los impulsen intencionar. Es que claro. La política pública intencionan, ¿sí? Si nosotros podemos intencionar, pero ellos se tienen que acercar. Y eso es verdad, en todo el aspecto. Entonces se tiene que acercar. Porque cuando a mí me dicen, ay, no sabemos cómo relacionarnos con la mujer hoy día, eso significa, bueno, usted tiene que autocuestionarse. Esto es acercarnos. Porque si a usted no le gusta, porque yo siempre he dicho, mira, doy un ejemplo. Si usted va con su hijo o hija al jardín infantil y lo recibe un educador de párvulo, un hombre, ¿usted se lo entregaría? Te juro que el 90% dicen que no. Y le digo, ¿por qué no? Si el educador de párvulo es un profesional. No, porque yo no me imagino que se le ve el poto a mi hija a un hombre. ¿Y por qué no? Sí, lo cuestiono. Entonces, y lo cuestiono ¿por qué? Porque en el fondo tú estás diciendo que todos los hombres son abusadores. ¿Eso es lo que estás diciendo? No, es que no todos los hombres son. Entonces, ¿sí? Un prejuicio. Claro, o sea, lo primero, porque yo soy muy de que hay que darle el inconsciente. Y el inconsciente te dice que los hombres son todos abusadores. Hasta los hombres. Entonces ahí hay un tema. Es un tema que socialmente hay que trabajar ahora con los hombres. Yo eso lo he visto, yo creo que el gran mal que hemos tenido como ministerio es que no hemos podido trabajar con los hombres. Yo creo que hay que tener políticas en los hombres, hay que tener un trabajo social, no exclusivo, porque las problemáticas de las mujeres no las vamos a poder resolver solo específico de mujeres y género, ojo, claro. Género es trabajar más que mujeres. Es transversalizar género no significa que yo trabajo política específica de mujeres. Lo que yo hago es disminuir los sesgos que existen desde el Estado hacia las políticas públicas. ¿Sí? Y si hablamos de igualdad, todo el mundo dice, ay, a mí no me gusta la palabra igualdad, me gusta equidad, pero perdón, son conceptos distintos. Igualdad frente a lo que significa el Estado tiene un concepto absolutamente de derechos humanos. Y cuando hablamos de equidad es el proceso, que no necesariamente es justo, ¿sí? Porque uno cree que es justo, no es justo, muchas veces. Entonces, por eso que yo creo que es interesante, porque pasa que yo creo que falta profundidad, mucha profundidad. Nos cuesta profundizar porque nos duele saber que muchas veces somos miserables como seres humanos. Sí, wow, eso es verdad. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, fue súper grato haber podido conversar con usted, resaltar la relevancia de su participación para nuestro proyecto y bueno, es un tema tan amplio del que se podría hablar por muchas horas más, así que yo feliz, encantada, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias por incorporar los temas que a ti te gustan. Yo siempre, muy abierta, me piden los estudiantes hablar mucho del tema, sí. Y a mí me encanta porque a ustedes después les va a tocar. Claro. Y el hecho que tú ahora vas a ser después futura periodista, yo conozco a una periodista que yo la adoro, que es mi amiga, y ella sacó recién un libro muy interesante sobre Ana González, que ella la entrevistó. Y es súper joven ella es periodista de Playa Ancha. Y ella, siendo joven, tiene una profunda reflexión. Pero ella colabora, contribuye en su reflexión desde el periodismo. Entonces, de la investigación, yo creo que eso. Entonces yo ahí te invito a que tu contribución, si uno quiere transformar, todos podemos transformar en diferentes espacios, pero es transformación igual, ¿sí? Así que me alegro mucho que hayan incorporado, así que les vaya muy bien esta tarea. Sí, ya, muchas gracias. Que te vaya muy bien, abrazo, cuídate. Ya, igual muchas gracias, chao.